Saludos amigos, este es el Nido Radio Show. Siempre un placer compartir con ustedes. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos ahí. El Nido Radio Show en Instagram y en X, el Nido Radio Show. También en osamafm.com, una emisora de Luigi Fernández. Caliente, caliente está la cosa en la Liga Dominicana. Águilas Ibaeñas derrotaron anoche al equipo de los Leones del Escogido. Tarde noche, vamos a decir. Partido que inició a las 4 de la tarde. 4 carreras por una. Pero la noticia que todos quieren escuchar de lo que va a pasar, que ya pasó y qué podría suceder con el asunto del juego anulado que la Liga Dominicana le impuso a Águilas Ibaeñas, porque el pasado viernes 16 de enero, en un partido de la Romana contra Toros del Este, donde las Águilas derrotaron 6 carreras por 2 a ese equipo, alega los Toros que las Águilas utilizaron un importado de más en el roster, por eso pusieron el juego bajo protesta, y la Liga habló y anuló ese encuentro. Pero para eso vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy, un amigo, colega, Orlando Zacarías. Orlando, un placer tenerte aquí en el Nido Radio Show. Saludos, hermano John, el placer es mío y de verdad que aquí a tu orden para poder aclarar muchos puntos sobre este tema que está de verdad que en la palestra. Siento que ha unido incluso a los fanáticos aguiluchos que hasta cierto punto estaban como un poco apagados por los sube y baja del equipo a lo largo de la temporada, bueno, a lo largo del round robin más bien. Pero nada, estamos aquí a la orden para aclararte todos estos temas y darte mi opinión desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de lo que se sabe, John, del reglamento de la Lidón, porque quizás sería bueno iniciar por ahí, John. El reglamento de la Lidón, según he podido investigar y he escuchado incluso a personas de larga data como Luigi Sánchez, entre otros, y Enriquito Rojas, el reglamento de la Lidón, John, es algo prácticamente, vamos a decir, un secreto de Estado. O sea, me sorprende que incluso bajo estas circunstancias ni siquiera se presente el reglamento para que todo el mundo pueda tener una opinión. No sé qué te parece esa parte, o si tú has podido tener acceso al reglamento de la Lidón, porque incluso personas que me mandaban fragmentos no me pudieron enviar el reglamento completo. Y la verdad es que para quien sea poder dar una opinión completa, valga la redundancia, debería poder tener acceso al texto íntegro de esa norma. Yo no he tenido el privilegio, ese gran privilegio de tener ese reglamento en la mano, que es un reglamento ultra secreto, poderoso, guardado por las Islas Caimanes, por ahí, en una bóveda, donde nadie tiene acceso a él. Y la verdad que muchas veces uno se pregunta que en el 2026 es inconcebible que no haya acceso público al reglamento de la Liga Dominicana, una liga ya más de 70 años, pero es lo mismo que siempre tenemos, Orlando. Siempre son fragmentos lo que nosotros podemos tener en las manos, pero nunca tenemos el reglamento completo. Pero vamos a hablar un poco de lo que tenemos a la mano, de lo que tú has podido ver como abogado, en este caso, de la anulación del partido. Y te voy a hacer esta pregunta. Las Águilas Ibaeñas cometieron un error, que fue inscribir un importado de más en el roster. En eso estamos claros. Se cometió un error y los errores traen consecuencias. Pero antes de los partidos, la liga recibe el roster, lo aprueba, lo sella y lo firma. Y en derecho, ¿eso tiene validez? ¿Sí o no, Orlando? Claro, y es el primer punto que debemos tocar. Mira, todos pudimos ver que el roster de la liga parecía como aprobado. Obviamente, los fanáticos de lado y lado toman lo que les conviene para sus argumentos, porque los enemigos de las Águilas inmediatamente dijeron, no, incluso vi a un cronista que dijo, la liga no está para decirle a nadie que el roster está mal.
Ya eso es el otro equipo que tiene que darse cuenta. Ok, vamos a suponer que eso es verdad. Entonces, la liga comete un error al colocarle a los rosters, aprobado. No es lo mismo que yo te diga a ti, yo te apruebo algo, te apruebo ese roster, porque aprobado significa que le doy el ok. A que yo te diga recibido. Recibido significa yo te lo recibí, pero resulta que si eso tiene alguna anomalía, pues tú te atienes a las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo, ya viniendo del punto de vista del derecho, que es lo supletorio para todo este tipo de situaciones. Bueno, aclararlo, porque la misma resolución a mí me causó hasta gracia, que en un momento como que quiere dejar de lado lo que es el derecho común, y sin embargo menciona términos del derecho común para justificar su decisión, como que nadie puede prevalecerse de su propia falta, queriendo decir, ok, las Águilas cometieron una falta y se quieren prevalecer de su propia falta para sacar provecho. Entonces, o tú me aplicas el derecho común para la Lidón o no me lo apliques, pero no me lo apliques selectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú me apruebas algo en el derecho normal, significa que tú lo revisaste y tú lo das por bueno y válido. Cuando tú me recibes, incluso hay instituciones, John, que cuando te reciben un documento o un escrito, simplemente te le ponen un sello de hasta recibido sin leer. Y eso te da a ti una luz de que, mira, yo te lo estoy recibiendo, pero yo no te doy garantía que eso está bien. Entonces, yo entiendo que la liga, quizás hasta sin darse cuenta, ha venido cometiendo un error al ponerle el estatus a los rosters de aprobado, y es parte del problema de lo que se ha creado. Yo pensé, honestamente, que la liga iba a ser un poco más humilde e iba a aceptar. Pero en su resolución ellos le dan de lado prácticamente a esa situación y dicen que a pesar de que se lo recibieron y se lo aprobaron, las Águilas, eso no le daba lugar a violar el reglamento. Y eso, John, entonces, si me permites, me lleva a mí al segundo punto. Claro, o sea, que sí. Creo que a los oyentes les va a quedar claro que una cosa es aprobado, como la liga aprueba, y otra cosa muy diferente es recibido. Entonces, eso nos da paso al segundo punto. Ok, tú me dices a mí, no te da lugar a violar el reglamento, pero tú me lo estás aprobando. Entonces, ok, ¿verdad? Los Toros del Este no tienen la culpa. Los Toros del Este pueden decir, bueno, eso es un problema entre la liga y las Águilas Cibaeñas. A mí me afectaron porque las Águilas violaron el reglamento. Yo le pregunto, y eso se tocó en la resolución de la liga, ¿cuál fue el agravio que sufrieron los Toros del Este por eso? Se inscribieron 9 importados. Se permitían solamente 8. Sin embargo, las Águilas solamente usaron 6. Los Toros del Este no pueden decir que ellos fueron agraviados. Si las Águilas hubieran utilizado los 9, mi discurso desde el punto de vista del derecho, sin querer ser fanático, hasta pudiera ser diferente. ¿Por qué? Porque eso vendría siendo el equivalente a cuando tú ingresas un jugador que no está en roster. ¿Por qué? Porque me usaste un jugador extranjero de más en el juego y eso está prohibido. Ahora, lo inscribiste, utilizaste solamente 6, es decir, te quedaron 3. La liga simplemente también le da de lado y dice, bueno, es que nosotros como liga, o más bien presidente de la liga, que es otro tema que quiero tratar yo. Sí, claro. Yo como presidente de la liga entiendo que aunque hayan usado 6, yo no sé cuál de esos 9 era que iba a influir en el resultado del juego. Creo que Gamboa de un doble. Bueno, yo no puedo ver. Entonces, al final, ellos se beneficiaron de esa violación. Violaron el reglamento. Entonces, óyeme, no, porque de los 9 solamente se usaron 6. O sea, no hay un agravio. Y eso es un término jurídico. Y vuelvo a lo que te digo, John. Tú no me puedes querer usar los temas de derecho para lo que te conviene y para lo otro dármele de lado. En derecho es algo establecido en las normas que no hay nulidad sin agravio. Ok, violé algo, pero ¿qué agravio te creó eso? Ninguno. Los Toros del Este no pueden decir que esos 9 importados jugaron y que por eso las Águilas le jugaron con un jugador de más importado y por eso ellos sufrieron ese agravio. Eso no es cierto. Entonces, de ahí de una vez brincamos, John, al otro tema. Me llama poderosamente la atención. Antes de ir a ese otro tema, importante destacar de ese punto,
Que el reglamento, John, en ningún momento dice cuál es la sanción. Lo que me da a mí entender... pero mira, muy interesante eso. Claro, como muchos reglamentos, me da a mí la impresión de que entonces no está bien redactado, porque es que la liga lo que utiliza es, hace un símil con otro artículo que dice que cuando se hace una protesta y la protesta es a favor, el juego se anula. Pero espérate, ¿hasta qué punto ese artículo se le puede aplicar? Porque eso se habla en otro lugar del reglamento. Cuando te dice lo del roster, en ningún lugar te dice, o sea, ahí está el error, ni siquiera te dice qué se hace si se inscriben más de 9. Entonces, no puede haber una sanción si eso no está previamente establecido. Pero bueno, la liga lo que dijo fue que como hay otro artículo que habla de los juegos bajo protesta y que si el juego es bajo protesta, o sea, si la protesta prospera, pues el juego se va a anular. Bueno, perfecto. Entonces ahí vamos al otro tema. Vitelio Mejía me llama poderosamente la atención, que aunque el reglamento diga que es el presidente de la liga que tenga que tomar la decisión, él se tome la atribución que le da el reglamento de decidir algo donde su hijo, que no entiendo cómo en la Lidón permiten eso, aclarar a los oyentes, las instituciones, las empresas, en este caso esto es una liga de béisbol, las fundaciones sin fines, las asociaciones sin fines de lucro, todas las instituciones tienen sus reglamentos, tienen sus estatutos y son las leyes para eso, salvo que violen la Constitución, salvo que violen lo que se llama el orden público. Ok, perfecto. Me llama poderosamente la atención, como dijimos al inicio, no conocemos el reglamento del Lidón a profundidad porque nadie, eso es un secreto de Estado, nadie lo tiene completo al parecer, pero ¿cómo es que tú puedes constituirte en juez y decidir algo donde tu hijo es el gerente general de la franquicia, de una de las franquicias involucrada en la decisión? Desafortunada actuación del presidente Vitelio Mejía, diga lo que diga el reglamento. Yo entiendo que la prudencia, la imparcialidad que está establecida incluso en la Constitución, de que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado por una persona imparcial, él no es una persona, una deidad que puede decir, ok, mi hijo está de este lado, pero yo voy a tomar una decisión justa. Eso no es verdad. Entonces, el presidente de la liga es que a lo largo del escrito una dice, pregunta, Orlando, antes de continuar. ¿Tienen derecho los abogados Águilas Ibaeñas a recusar a don Vitelio Mejía? Eso habría que ver si el reglamento lo indica, porque es un asunto ya de una entidad, vamos a decir, no privada, por decirlo así, una asociación sin fines de lucro como es la Liga de Béisbol Dominicana. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia, que son las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia? Que aun siendo entidades privadas, se les impone lo que son los derechos fundamentales, hay que preservar el debido proceso, hay que preservar el derecho de defensa, hay que preservar el derecho a la igualdad. Entonces, recusar o no, eso no sé si lo dicen los reglamentos, incluso veo según que ellos dicen en la resolución, que esa decisión se toma en única y última instancia, es decir, que eso ni siquiera puede ser recurrido ante absolutamente nadie. O sea, básicamente el presidente de la liga es un todopoderoso para tomar esa decisión, razón por la cual, ahí vuelvo y caigo en el punto, entiendo yo que la prudencia indicaba que el señor Vitelio Mejía debió abstenerse y los reglamentos debieran prever quién entonces, si el vicepresidente o algún vicepresidente de la liga o quien sea o el comité de disciplina, se le delega esa función. Yo entiendo que él debió inhibirse, ese es el término jurídico, cuando tú mismo te das cuenta que tú no puedes ser imparcial a la hora de tomar una decisión. Entonces, no lo hizo, tomó la decisión, favoreció básicamente a la institución donde su hijo es el gerente general. Entonces, he escuchado, John, Sí. uniendo eso a tu pregunta, opiniones de personas que dicen, bueno, las Águilas debieran accionar en amparo. Las Águilas debieran accionar en amparo, debieran solicitar que una medida cautelar para que los juegos no se puedan seguir celebrando hasta que no se tome la decisión. Y eso yo lo voy a tratar de explicar, como yo tengo un podcast, John, estamos jurídicamente hablando con Orlando. Invito a los oyentes que lo escuchen, lo vean.
Hablando en YouTube, con Orlando. sí, jurídicamente hablando con Orlando. Mire, y mi lema en ese podcast es que yo explico la cosa de derecho de manera llana y sencilla. Entonces yo se lo voy a explicar a tus oyentes de manera llana y sencilla. Mira, un amparo es cuando tú vas a un juez a reclamar porque te están violando un derecho fundamental. ¿Qué es un derecho fundamental? Un derecho que está en la Constitución. Honestamente, te tengo que ser sincero, no puedo ser fanático solamente. Yo no creo que prospere una acción de amparo por muchas razones. La primera es que no veo cuál fue el derecho fundamental. Cuando digo derecho fundamental, vuelvo y repito, derecho consagrado en la Constitución. Yo sí creo que a las Águilas le violaron derechos que establecido en el reglamento del Lidón. O sea, lo están sancionando con algo que para mí no existe esa sanción. Tomó la decisión una persona que para mí no tenía la facultad porque no es una persona imparcial, por lo tanto, esa decisión puede ser anulada. Pero yo entiendo que una acción de amparo, que sería lo más rápido, yo entiendo que lo que han establecido es porque es rápida. La acción de amparo tú la solicitas y tienen que conocer a la audiencia lo más rápido posible. ¿Qué sucede? Porque no entiendo que se haya violado ningún derecho establecido en la Constitución, porque se menciona el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso, John? El debido proceso es que te tomen una decisión bajo ciertos estándares y garantías establecidas. La verdad es que tal y cual la liga lo manifestó, los Toros tenían 12 horas para formalizar su protesta, las Águilas luego tenían 12 horas para ejercer su derecho de defensa. Las Águilas tuvieron el tiempo y ejercieron su derecho de defensa. Distinto fuera si el reglamento dijera que los Toros hacen su protesta y simplemente el presidente decide. Entonces, no visualizo honestamente ni derecho de ni violación al debido proceso, porque hay un debido proceso, se le da el derecho a defenderse. No, también se menciona decisiones excesivas, eso no está en la Constitución. Lo de decisiones excesivas no es algo establecido en la Constitución, pero ya al final ese tipo de cosas la determina un juez. Si las Águilas quisieran, pudieran accionar en amparo y solicitar lo que se llama una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Mira, suspéndeme la celebración del campeonato, porque si los juegos se terminan jugando y comienza la serie final, ya cuando venga a haber ni una decisión, ya no va a tener sentido, porque tú no vas a anular lo que viene después. ¿Me doy a entender yo? O sea, sí, claro. Si yo acciono en amparo y digo, a mí me violaron, en esta decisión me violaron derechos fundamentales, y el juez de amparo lo acoge, cuando venga esa decisión, sea a los 3 a los 4 días, sabemos que ya van a haber pasado el juego de mañana, el juego del martes si se juega, incluso puede haber comenzado la final, eso no se puede echar para atrás. Entonces, ¿qué tendrían que solicitar las Águilas? Una medida cautelar. Mira, suspéndeme la celebración del campeonato hasta que tú decidas. Yo te voy a ser honesto, eso es muy difícil, porque sabemos que no vivimos en un estado perfecto. Suspender un torneo de béisbol cuando hay una serie del Caribe que viene ahí, hasta que se tome una decisión, yo no lo vislumbro. Vuelvo y caigo en el primer punto, tampoco vislumbro una violación de derechos fundamentales. Yo sí creo que las Águilas pudieran accionar eventualmente, si terminan eliminados por esa decisión, pudieran accionar contra la liga en una demanda por daños y perjuicios, y eso correrá lo que tenga que correr. Yo sí creo que las Águilas no deberían quedarse cruzadas de brazos. No sé qué acciones podría tomar o represalia la liga por algo así de uno de sus miembros que demanda a la propia liga. Pero la verdad es, John, recapitulando y haciendo un resumen de todo, que yo creo que ha sido una decisión sumamente desafortunada, una decisión fuera de todo tipo de lógica jurídica, y hay algo que nadie ha tocado, que los reglamentos sí se lo permitan al presidente, y es que el presidente, en calidad de juzgador en este caso, John, tomó una decisión que se llama en derecho extra petita. ¿Qué es una decisión extra petita? Cuando tú tomas una decisión que no te han solicitado. Me explico. Los Toros del Este solicitaron la confiscación del partido. Las Águilas Ibaeñas solicitaron que se rechazara esa confiscación. El tribunal, en este caso el presidente de la liga, ni confiscó ni rechazó. El presidente de la liga tomó una decisión aparte. A él nadie le pidió que anulara el juego. Quizá un error de parte de los Toros, de quien elaboró el escrito, porque ahí ellos lo que debieron hacer es algo que se llama concluir de manera subsidiaria. Tú solicitas, por ejemplo, en primer lugar, que se confisque el juego y se asigne a favor de los Toros del Este. Pero en el hipotético caso de que eso no sea acogido de manera subsidiaria, yo te solicito entonces que lo anules.
Ellos no solicitaron eso, sin embargo el presidente tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque el reglamento le da al todopoderoso presidente la facultad de que aún el equipo que puso el juego bajo protesta, retirar incluso la protesta, él tiene que evaluar si hubo una violación del reglamento y tomar la decisión en el lugar. Entonces, ¿él qué hizo? Evaluó, vio que había una violación al reglamento porque se inscribieron 9 en vez de 8, y a pesar de que nadie se lo pidió, él se fue a otro artículo del reglamento y dijo, como hubo una violación y hubo una protesta, yo entiendo que de aquí lo que procede es anular el juego y que se juegue nuevamente. Una decisión, vuelvo y repito, John, que entiendo que es totalmente desafortunada. Entonces las Águilas Ibaeñas, ya para concluir, por razones de tiempo, todavía pueden accionar jurídicamente en otras instancias contra la liga. Claro, las Águilas pudieran incluso interponer la acción de amparo, en mi opinión, porque como te dije, de manera de sincera, entiendo que quizás no procedería, pero a lo mejor yo puedo estar equivocado, a lo mejor el Tribunal de Amparo entiende que sí, que una violación de un derecho fundamental, pero las Águilas tendrían que accionar rápido. Mira una estrategia que pudieran utilizar las Águilas. Las Águilas tienen que jugar ese juego de mañana, porque independientemente de todo, si el juego no lo hubieran anulado, el juego de mañana hubiera sido el juego decisivo. ¿Qué pueden hacer las Águilas? Las Águilas pueden accionar en amparo temprano, solicitar la medida cautelar de que se suspenda la celebración de los juegos del campeonato hasta que esa decisión se tome. Y si esa decisión de si suspenden o no se toma mañana mismo por el tribunal, pues las Águilas juegan su juego. Pase lo que pase, si el Tribunal de Amparo decidiera suspender los juegos que siguen, entonces el torneo se pararía hasta tanto el tribunal decidiera. Si resulta que el tribunal decide anular esa resolución de la liga, pues entonces todo volvería al estado en que estaba antes de esa anulación. Significaría que volvería el juego a asignarse a favor de las Águilas Ibaeñas, y entonces veríamos ahí cómo quedaría el standing, y ahí entonces seguiría el campeonato, si las Águilas clasificarían, y entonces sí habría que jugar ese juego extra o no, o se debió no haber jugado ese juego extra, cuál fue el resultado de ese juego extra. Pero si nada de eso funciona, o si las Águilas no deciden finalmente dicen en el amparo y solicitar que se suspenda mientras tanto el torneo, pues entonces lo que yo te digo es que pudieran en otra vía sí solicitar a través de una demanda en daños y perjuicios contra la liga una indemnización por lo que todo esto les ha estado causando y les pudiera causar, principalmente si las Águilas finalmente resultan eliminadas en uno de esos dos juegos que se van a celebrar. Orlando, gracias por estar con nosotros en Unidos Radio Show. Sabemos que es un tema que pudiéramos tratarlo mucho tiempo, pero por razones del mismo no podemos seguir tratándolo. Pero gracias por estar con nosotros en el Unidos Radio Show y darle un poco de luz a los fanáticos que este fin de semana, la verdad, Orlando, que no han dormido 3, 4 de la mañana mandándome mensajes a ver lo que podría suceder, y entiendo la preocupación. Es así, John, de verdad que gracias por la invitación. Para mí más que un placer. Todo el que me conoce sabe que yo soy aguilucho de chiquitico, muchos años yendo al Estadio Cibao, pero aparte de eso trato de ser un poco objetivo, y la verdad es que creo que, como así han enarbolado muchos también cronistas, está en decadencia en el béisbol en general tú tratar de influir en un torneo tomando decisiones desde una oficina, incautando juegos, confiscando juegos, asignándoselo a otro, volviéndolo a celebrar, etcétera, etcétera. Que para finalizar, John, también es importante destacar que se supone, porque volvemos y caemos, no sabemos lo que dice el reglamento en su totalidad, pero vemos que la misma resolución de la Lidón, bueno, del presidente de la liga, dice, se trata de hablar de las normas del béisbol en general también. Se supone que lo que se llama normas supletorias, es decir, si un reglamento no dice algo, pues entonces no es que simplemente hay un vacío, John. Se supone que debe haber algo supletorio. Bueno, este es el reglamento de la Lidón. Si no está prevista una solución en este reglamento, entonces nosotros nos acogemos, por ejemplo, a las normas del béisbol de las grandes ligas o a las normas de la Federación Internacional de Béisbol. Entonces, lo que se ha dicho es que de hace años ya eso está obsoleto, tú incautar partidos. Pero nada, al final, lamentablemente, la Lidón
como siempre, toma decisiones oscuras en un campeonato donde sabemos, John, y ya me estoy saliendo también del tema, se han tomado decisiones muy cuestionables, no solamente del centro de revisiones con el asunto del bloqueo a home, que un día la cantan de una manera y otro día otro, sino con incluso la suspensión del manager Pipi Urrueta, para precisamente el día que enfrentaban a ese equipo de los Toros, a ese equipo donde el gerente es hijo del presidente de la liga, que también se toma una decisión desde la liga, que aunque pareciera una decisión, imagínate, disciplinaria, pero qué casualidad que la sanción cae el mismo día que se iban a enfrentar con ese equipo para un juego también que lucía debido a muerte y que finalmente terminaron perdiendo las Águilas. Para mí un placer, John, haber estado en tu programa, y de verdad que un abrazo y estamos a la orden para ti, para cualquiera de los fanáticos que quieran consultarnos cualquier tema de derecho. Un abrazo. Este fue el Nido Radio Show. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita. También estamos en X, el Nido Radio Show, y en Instagram, el Nido Radio Show, y por osamafm.com. Hasta la próxima.